Último femicidio en Portoviejo, es el número 113 del año. Una mujer fue asesinada en la habitación de un hotel. Confirmaron que murió asfixiada. Más de 200 planteles educativos han sido blanco de la delincuencia en pandemia. Profesores regresarán a las unidades educativas el próximo año. Movimiento Unión Ecuatoriana retiró el apoyo a su candidato presidencial por copiar su plan de gobierno de Internet. Viceministro de Salud confirmó que a fines de enero llegarán 50.000 vacunas anti-COVID. El proceso de aplicación será inmediato. Y en lo internacional, horas decisivas en Estados Unidos. Recomiendan que la FDA apruebe la vacuna de Pfizer para comenzar la inmunización en 48 horas. Buenas noches con todos, bienvenidos al noticiero, Emisión Estelar. Bienvenidos amigos, femicidios imparables lamentablemente en nuestro país. Son 113 las víctimas este año en lo último caso en Portoviejo. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Otro femicidio en el país, esta vez en la provincia de Manabí. Un hombre acabó con la vida de su expareja y luego intentó suicidarse. Ocurrió en un cuarto de hotel en Portoviejo. Con esto son 113 las mujeres asesinadas en lo que va de este 2020. Dentro del cuarto de un hostal cerca de la terminal terrestre en el cantón Portoviejo fue donde ocurrió el asesinato. La pareja habría llegado a las 2 de la tarde de este miércoles, donde se presume que el hombre habría planeado de qué manera acabar con la vida de Eliana Virginia Basurto Aguayo. Luego intentó autoeliminarse tomando veneno, lo que no le resultó efectivo. Salió del hostal para dirigirse al hospital en un taxi a pedir ayuda. Que había matado a una chica en el hotel. Pero el taxista no le creía lo primero, pero ya en el trayecto del camino de venir al hospital, él le venía diciendo que lo lleve rápido porque él también se había envenenado. Entonces el taxista llegó aquí al hospital Verdi Ceballos y le dijo a los guardias que cogieran ese loco que había dicho que había matado a una man en el hotel. Ahí lo recibe el doctor, ¿me dice? Lo reciben aquí en emergencia, lo entran prácticamente, el doctor lo recibe y le comienza a decir que había matado a una chica porque el doctor le pregunta que qué había pasado y le dijo que había matado a una chica en el hotel. La policía llegó a la escena del crimen una vez que había sido reportado al EQ 911. El área fue acordonada para empezar las primeras investigaciones. La familia de Eliana Basurto también llegó al sitio. Ellos estaban preocupados porque nunca se queda tanto tiempo fuera de su casa. Papá dice que le mandó a depositar una plata porque tenía una deuda y ahí ya no... La llamaban supuestamente, no sé qué pasó con el teléfono, y la llamaban y nunca respondía nada, salía apagado. El sospechoso de este asesinato se encuentra con resguardo policial en el Hospital Verdi Ceballos Balda, a la espera de la audiencia, mientras que sus familiares aún no logran entender lo sucedido y piden justicia. Mi hija no va a quedar impune esa muerte de mi hija. También llegaron los familiares del chico. Llegaron aquí, verificaron, vieron al chico, pero la policía como lo tiene retenido adentro, porque está con resguardo policial, entonces no le dieron más información y los familiares no les tocó más que irse. Este sería el 9º femicidio registrado hasta la fecha. La mujer deja en la orfandad a un adolescente quien había ido a visitar a su padre a la ciudad de Manta. Sí, con el primer compromiso, un niño de 14 años. Este era el segundo compromiso entonces. Sí. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Qué situaciones tan dolorosas. Aquí en el noticiero seguimos insistiendo en que los femicidios deben parar. Ya basta de la agresión a la mujer. Con este último ocurrido en Portoviejo son 113 este año. 113 víctimas de la violencia de género.
Mucha atención, más de 240 unidades educativas han sido blanco de la delincuencia durante la emergencia sanitaria. Por esto, autoridades educativas impulsan el retorno de los docentes para que las instalaciones no permanezcan abandonadas. La pandemia hizo que durante 9 meses más de 12.000 establecimientos educativos en el país permanezcan en total abandono. De ello, se aprovecharon los delincuentes para robarles sus implementos, como equipos informáticos y demás. Así, entraban y robaban todo lo que podían. Según el Ministerio de Educación, a nivel nacional, 248 establecimientos se vieron afectados durante la emergencia sanitaria. Que también hay otros deteriorados y que esperan que cada director asignado elabore un informe de retorno progresivo a clases para fortalecer estas debilidades a partir de enero de 2021. Nosotros hemos hecho un diagnóstico muy preciso de las necesidades de todas las escuelas del país. Sabemos las necesidades y estamos, por supuesto, elaborando el presupuesto para eso e ir atendiendo en la medida en que vayan retornando. Y precisamente acerca de las condiciones de los establecimientos educativos y las garantías para retornar, se refirió la UNE en una rueda de prensa. Necesitamos tener las pruebas PCR para los estudiantes y, por supuesto, para los docentes. Exigimos internet gratuito en los establecimientos y también los equipos necesarios. El Ministerio de Educación considera importante el retorno a clases de los maestros debido a que más de 200.000 niños habrían abandonado la escolaridad. Además, que 16.000 maestros no presentaron sus reportes de teletrabajo. Los directivos tienen que mandar su planificación hasta el 18 de diciembre. El retorno progresivo será a partir de enero. Hasta el momento, el Ministerio de Educación ha invertido más de $1 millón en la distribución de mascarillas y demás equipos de bioseguridad. Los representantes del magisterio a nivel nacional han dicho que mantendrán una reunión con la ministra de Educación este viernes para hacer los respectivos planteamientos. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y mientras tanto, el viceministro de Salud, Javier Solórzano, confirmó que los profesores serían inmunizados desde junio próximo o un poco antes. Además, explicó el proceso para la llegada de las dosis y la logística. De todos los docentes, desde el nivel primario hasta el universitario, están considerados como una prioridad. No en el primer grupo, porque el primer grupo es primera línea, pero sí en el segundo grupo, donde tenemos ya también a los sectores prioritarios, ¿no? Esta caja térmica permite conservar la vacuna hasta por 15 días. Solamente cambiando el hielo seco cada 5 días. Esta innovación no solo es la caja térmica, sino que esa caja térmica va a llegar al punto de vacunación. Los equipos de vacunadores, tener los insumos, jeringuillas, torundas, suero fisiológico, los guardianes para desechar las agujas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos obliga a nosotros a planificar muy detalladamente cómo vamos a nosotros utilizar la vacuna. Hasta este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse sobre la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso a favor de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. Sin embargo, el proceso para definir si tal postulación queda o no en firme tardaría más días. Hasta el momento, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no se ha convocado para tratar la sentencia del Tribunal Contencioso que les ordena dar los plazos necesarios a Justicia Social para inscribir candidatos, entre ellos, completar el proceso pendiente de Álvaro Noboa. La presidenta Diana Tamaín dijo que hasta el fin de semana se podría conocer cuál es la ruta que deberá seguir la candidatura del empresario. Y este informe está siendo presentado por el área jurídica y técnica y eso tendrá que ser debatido en el Pleno del CNE y tomar una resolución al respecto. ¿Binomio? Incluye
incluye todas las candidaturas que están por definir, tal como lo resuelve el Tribunal Contencioso. Pero una vez que el CNE se pronuncie para que la candidatura de Noboa esté en firme, debe pasar por un nuevo proceso de impugnación y apelación. Así lo estipula la sentencia. Los procesos que se resuelven o las decisiones que se toman en el Consejo Nacional Electoral son susceptibles de impugnación, de apelación, hasta la última instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral. La preocupación de los consejeros radica en que si Justicia Social obtiene un nuevo plazo para inscribir, el proceso electoral como tal y en general sufrirá un mayor retraso. Esa es también la preocupación que tenemos y por eso debemos ser claros y específicos en lo que está pidiendo el Tribunal Contencioso Electoral. No podemos extendernos más. La alternativa, según Atamaín, es mover los tiempos de la impresión de papeletas. Si es que hubiera alguna situación extrema, que no esperamos que esto no suceda, se trastocaría hasta el presupuesto de las elecciones. En tanto, en la sede del Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito, por segunda semana consecutiva, permanecen con carteles en mano y gritando consignas simpatizantes de Álvaro Noboa. Karen Aro, Voces e Imágenes 2021. Y escuche esto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dijo que las candidaturas son irrenunciables una vez que fueron calificadas y se encuentran en firme. Hizo esta aclaración tras la polémica suscitada con el movimiento Unión Ecuatoriana, que retiró el apoyo al postulante Giovanni Andrade luego de descubrir que copió su plan de gobierno en Internet. Giovanni Andrade es uno de los 16 candidatos a la presidencia calificados y en firme para las próximas elecciones. Lo postuló Unión Ecuatoriana. Cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones, esta organización política decidió retirarle su apoyo. El movimiento ha resuelto retirarle el apoyo político a la candidatura presidencial de Giovanni Andrade. ¿Pero cuál es la razón? El plagio del 61% del plan de trabajo presentado por Giovanni Andrade. El mencionado ciudadano, al interno de nuestro movimiento, se presentó como un doctor en administración de empresas, récord académico que no lo ha podido justificar. Y es que el noticiero lo confirmó. Accedimos al plan de gobierno que Giovanni Andrade entregó al CNE para inscribirse. Lo sometimos a la plataforma Urkund, un sistema de reconocimiento automático de texto. Su plan de gobierno tiene el 60% de plagio proveniente de Wikipedia. Sin embargo, su candidatura ya está en firme y no hay marcha atrás, dice la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Las candidaturas calificadas y en firme son irrenunciables y no hay posibilidad legal ni constitucional de acatar o esa recomendación o esa solicitud que se hace. Pero ¿qué sucederá con la asignación del fondo para la promoción que el CNE entrega a las organizaciones políticas? Ellos deberían decidir si hacen uso de este derecho, de este espacio que se les otorga o no hacer uso para el pautaje. La firma de responsabilidad para que se mueva un centavo de esa cuenta de promoción electoral no se la entregará. El binomio ahora sin partido está conformado por Giovanni Andrade y Catherine Mata. Karen Aro, Voces e Imágenes 2021. Y en las elecciones presidenciales del 2021 elegiremos al nuevo mandatario en la papeleta con más candidatos desde el regreso a la democracia, Andrés. Así es, María Gabriela Castro nos ha preparado un recuento de cuántos presidenciables terciaron en cada elección. En 1979, cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, se postularon 6 candidatos a la presidencia de la República. Para las elecciones de 1984 hubo 9 candidatos, donde ganó León Febres Cordero. En 1988, 10 personas participaron en la contienda electoral. Rodrigo Borja fue el ganador. Ya en 1992 se registró una participación más alta, 12 candidatos. Sixto Durán Ballén fue quien llegó a Carondelet. En 1996, 9 contrincantes compitieron por gobernar el país. Abdalá Bucaram, quien se postulaba por tercera ocasión, ganó la presidencia. Luego de la inestabilidad política, se convocaron elecciones en 1998 y 6 personas conformaron la papeleta presidencial. Yamil Mawad se llevó la victoria. La situación política y económica era crítica. En el 2002, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, hubo 11 candidatos. En el 2006 participaron 13 aspirantes. Rafael Correa obtuvo el triunfo.
En el 2009 y 2013 hubo 8 candidatos. Rafael Correa ganó ambas contiendas en una sola vuelta. Finalmente, en el 2017 también se registraron 8 competidores para llegar al Palacio de Gobierno. Lenín Moreno venció con el 51% de los votos. Para las elecciones del 2021, 16 candidatos presidenciales están en firme, una cifra récord. Sin la confirmación de la candidatura de Álvaro Noboa, aún así, esta es la papeleta más larga de la historia desde el retorno a la democracia en Ecuador. Y en instantes, hombre asesinado en cárcel de Portoviejo. Estaba implicado en asalto a blindado en Manta. Regresamos. Amigos, para mejorar la atención médica de sus afiliados, el Seguro Social puso en marcha el programa No Más Citas Canceladas. Esto se aplicará cuando un doctor registre un inconveniente de fuerza mayor y no pueda atender la consulta establecida. Será derivada a otro profesional. Vilma Angulo es una paciente renal. Desde abril de 2020 está a la espera de ser atendida por un especialista del IES, pero esto se ha venido aplazando, de manera que al no poder recibir su tratamiento, debe gastar de su bolsillo en médicos particulares, porque la enfermedad no espera. Para este 10 de diciembre tenía la cita y se la volvieron a aplazar, pero para el próximo año. Para junio, después para agosto, después para septiembre y así sucesivamente han ido, digamos, postergando las citas médicas. Su caso, al igual que muchos más, están siendo revisados para mejorar la atención de los afiliados. Recientemente, el presidente del Consejo Directivo del IES anunció la medida de no más citas canceladas, que consiste en que si por fuerza mayor el médico no puede atender la cita, las unidades médicas del IES tienen la obligación de programar una cita para el mismo día con otro profesional o en otra unidad. Con eso ir mejorando la calidad de atención a los ciudadanos e ir haciendo todos los arreglos que sean necesarios. Que en otros casos la cita se puede trasladar a un periodo no mayor a 5 días con el mismo profesional y no después de 2 o 3 meses. Y aquellos que no cumplen aquello van a ser sancionados. Esto va a ser controlado por la Dirección de Salud, que emitirá los reportes. Yo voy a monitorear esos reportes. Y adicionalmente el equipo de los chalecos rojos que hemos implementado están prestos a recibir esas quejas si es que tienen estas cancelación. Los cambios se informarán a través del call center del IES. Alcibiades Sonofretese Televisión. Y en otro tema le contamos que murió Monseñor Mario Ruiz, quien dio la bienvenida al Papa Juan Pablo II en la visita del Sumo Pontífice al Ecuador. Además fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A continuación les presentamos su perfil. En la Catedral de la Tacunga, provincia de Cotopaxi, se ofreció una misa por el descanso eterno del Monseñor José Mario Ruiz Navas. Horas antes, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana confirmó su deceso. Un país que confunde partir con patria no tiene futuro. Monseñor Ruiz fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por 3 periodos entre los años 1993 y 2002. Fue el primer arzobispo emérito de Portoviejo. Murió a sus 90 años, oriundo de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Estudió filosofía en el Seminario Mayor San José de Quito y teología y derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Se ordenó como sacerdote en Roma en 1954. Entre otros cargos, fue secretario del cardenal Carlos María de la Torre en el cónclave donde fue elegido como Papa Juan XXIII. También fue secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, segundo obispo de la Tacunga para Cotopaxi y sexto obispo de Portoviejo para Manabí. Allí creó la Radio Católica Manabí y el Seminario San Pedro. Durante su servicio destacó su preferencia por los pobres y los jóvenes, creando el Centro Artesanal de Atención a la Juventud, dispensarios y botiquines comunitarios. Era una personalidad también clara, marcada, decidida, también de una sensibilidad. Cuando era obispo de la diócesis de la Tacunga, en 1985 dio la bienvenida a Juan Pablo II en su visita a Ecuador y 9 años después se convirtió en el primer arzobispo de Manabí cuando Juan Pablo II la elevó a arquidiócesis. En la última llamada telefónica me decía que él ofrecía su vida
Ofrecía sus oraciones y con lágrimas reconocía el caminar de la iglesia. Su nombre estuvo entre los opcionados para ocupar un puesto de cardenal. Paz en su tumba. Fabiola Santana, TC Televisión. Analistas consideran que la falta de preparación y probidad de varios asambleístas han llevado al abismo a la actual legislatura. De ahí la importancia para que los ciudadanos reflexionen su voto y el próximo 7 de febrero escojan a los mejores elementos para conformar el nuevo ente colegiado y elaborar leyes que promuevan el desarrollo del país. El próximo 7 de febrero se decidirá mediante el voto a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional del Ecuador. Este órgano, que se ha visto sometido al escrutinio público por sus múltiples escándalos, será renovado como ocurre cada 4 años. 137 asambleístas serán escogidos mediante votación popular. ¿Está la Asamblea destinada a seguir siendo el escenario de polémicas? Entonces hay una serie de problemas que tienen que ser afrontados y yo creo que más allá de las perspectivas electorales y de las ambiciones electorales, yo creo que está primero la necesidad de que haya una confluencia de energías y de criterios para sacar adelante al país. Para algunos analistas, la falta de probidad de algunos candidatos y de grupos políticos sería el desencadenante principal para los cuestionamientos del legislativo. Aquí estamos hablando de egos, aquí no estamos hablando ni de justicia ni del bienestar de la población, sino de ver cómo gano más o cómo hago que el otro no gane. Mientras, los ecuatorianos esperan que las siguientes elecciones marquen un nuevo rumbo en este poder del Estado. ¿De quién depende las mayorías en una asamblea o en un organismo público? Depende del ciudadano. Y este domingo en El Informante realizaremos un análisis del trabajo de la Asamblea Nacional en estos casi 4 años de funciones. Un legislativo que a criterio de analistas quedan en deuda con los ecuatorianos, con el país. Además, les contaremos cuáles son los retos que debe enfrentar el futuro Parlamento a elegirse el próximo 7 de febrero. De la actual Asamblea Nacional, conformada por 137 asambleístas, 31 están en búsqueda de la reelección en los comicios de 2021. En los últimos meses, el accionar de varios legisladores se ha visto fuertemente cuestionado, principalmente por la ineficacia al momento de tratar temas que son de relevancia nacional. Porque tú vas aprobando leyes y resulta que las leyes, primero, no tienen mucho que ver con tu realidad social, se van más allá de tus posibilidades y al final se hacen unos textos inaplicables, muy bonitos en el papel, pero difíciles de aplicar e incluso contrarios a la finalidad que se quería tener. El Código de Salud, la despenalización del aborto y juicios políticos sin resolución son solo algunos de los temas que proyectan ante la ciudadanía una desconfianza generalizada frente a una asamblea con niveles de aprobación y confianza sumamente bajos. Pero ¿cuál es el motivo para que la Asamblea Nacional no encuentre el camino para atender efectivamente los temas que los ecuatorianos lo señalan como prioritarios? Yo diría que más que un tema de tiempo, es un tema de conflicto entre voluntad política y cumplimiento de la ley. Una asamblea cuestionada, asambleístas inmersos en casos de corrupción, poca celeridad en temas relevantes ante la opinión pública. Todo nos deja con una interrogante. ¿La Asamblea Nacional y los asambleístas les quedan debiendo al país? Se lo contamos en El Informante. Este domingo El Informante a las 21 horas con un análisis a fondo de lo que ha sido el desempeño de la legislatura en los últimos 4 años. El Informante, el programa de investigación de TC Televisión.
Revisamos lo más destacado de la información internacional. Especialistas recomendaron a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobar de emergencia la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. De ser aceptada, se convertirá en el tercer país en aprobar la inmunización de esa farmacéutica, después de Reino Unido y Canadá. El Comité Asesor de Productos Biológicos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recibió la recomendación de una veintena de especialistas para aprobar de emergencia la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, que ha mostrado una alta eficacia en sus estudios clínicos. Con el voto a favor del panel de expertos, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. El siguiente paso será la distribución de la vacuna, que está siendo coordinada por el gobierno federal, pero manejada por socios privados como FedEx. La ciudad de Nueva York espera sus primeros lotes desde el domingo. La primera oleada de envíos incluirá alrededor de 3 millones de dosis, que serán transportadas desde la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, en contenedores de hielo seco, mantenidos a menos 70 grados centígrados. Desde allí las vacunas se distribuirán en el país para ser inyectadas a los residentes de los centros de cuidados a largo plazo y los trabajadores de la salud, los dos grupos que encabezan la larga fila de estadounidenses esperando sus turnos. El COVID es ya de lejos la principal causa de mortalidad en Estados Unidos. Solo el miércoles fallecieron más de 3.000 personas y según proyecciones en diciembre, el número de decesos podría superar los 100.000. En este hospital de Houston, el doctor Joseph Barron cuenta que el personal médico está exhausto tras meses de atender a los pacientes enfermos de COVID. El coronavirus no nada más te mata a una persona, te despedaza a las familias. Familias que lloran por su gente que falleció y destrozan núcleos familiares. Luego de que se dé luz verde a la vacunación en Estados Unidos, se espera que los países de Latinoamérica empiecen a recibir las primeras vacunas a partir de marzo o abril, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. No obstante, las dosis serán limitadas y solo alcanzarán en una primera etapa para salvar vidas entre el personal sanitario, ancianos y habitantes con enfermedades como diabetes y presión alta. Más adelante, en una segunda etapa, la inmunización será para controlar la propagación del virus. Desde el inicio de la pandemia, casi 29 millones de personas se han contagiado en el continente y más de 750.000 han muerto. Pamela Montilla, TC Televisión. El aumento de contagios en Europa es alarmante. Alemania registró este jueves más de 23.000 casos y 440 fallecidos en apenas 24 horas. La canciller Angela Merkel subrayó que los contactos entre las personas son demasiado elevados, dando a entender que habría más restricciones previo a las fiestas de fin de año. Mientras que Francia impondrá un toque de queda a partir de las 20 horas desde el 15, incluyendo la noche de Año Nuevo. Harán una excepción para Navidad. En tanto que Italia registró 887 muertos por el virus en las últimas 24 horas. Bueno, y luego la información deportiva, otros temas también para compartirlos con ustedes por problemas de droga. Un sujeto fue baleado en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. Los implicados en la tentativa de asesinato son buscados por la policía ya. La gente asegura que la víctima estaba conversando con unos amigos, pero en ese mismo grupo estaba su agresor que de un momento a otro sacó un arma y le disparó varias veces. El hombre está hospitalizado luchando por su vida. ¿Cuántos disparos escucharon? Yo escuché 5. Ya. ¿Pero es que el señor salía a trabajar? No pasó? Sé, no, yo estaba durmiendo, ya era de madrugada. ¿Ya? Ya era de madrugada, yo estaba durmiendo. ¿Y fue que se escucharon los disparos? Se escucharon los disparos. ¿Ustedes salieron a auxiliar al señor? No, yo no salí. Mi hijo ahí se asomó a la ventana nomás. Yo no sabía ni qué pasaba. Aparentemente el atentado está vinculado con la venta de droga. ¿Cuántos heridos fueron? Eso fue de madrugada. No sé cuántos heridos. Ahorita que me estoy enterando que Matapato que está herido. Matapato le dicen al herido, pues no. ¿Patapata? Matapato. En el bloque 6 de Bastión Popular la gente tiene miedo por la masiva venta de droga, aunque reconocen que la policía sí realiza patrullajes. La policía sí pasa, hace sus visitas normales. Yeah. Sí. ¿Y qué es lo que se ve a diario acá en tema de delincuencia? Ay, no le podré. Porque yo trabajo, yo no puedo darle. Los implicados en este hecho son buscados por la policía. Jorge García, TC Televisión.
Y mucha atención, cerca de 1 tonelada de droga fue decomisada este jueves en la provincia de El Oro. La carga estaba enterrada en 3 lugares de una hacienda bananera en el sector de Borbones del cantón El Guabo. La operación estuvo a cargo de la Jefatura de Investigaciones Antidrogas de El Oro. Los agentes detuvieron a 3 personas y decomisaron un arma de fuego, según el reporte preliminar de la acción. 3 extranjeros, un hombre y 2 mujeres fueron detenidos en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. Están involucrados en asaltos y venta de droga. La madrugada del jueves, agentes de la Policía Judicial allanaron la casa donde se ocultaban los extranjeros que operaban en los cantones Mejía y Rumiñahui desde hace varias semanas. Allanamos un domicilio en el cual se pudo detener a 3 personas venezolanas, 2 de sexo femenino y 1 de sexo masculino. Como parte del programa Diciembre Seguro, se ejecutó el operativo en coordinación con Fiscalía y agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, luego de seguir los pasos de la organización por aproximadamente 45 días. Dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización. Marihuana en una cantidad de 130 gramos y cocaína en una cantidad de 6 gramos. Un arma de fabricación artesanal se encontró durante el allanamiento, la misma que, según versión de los perjudicados, fue usada para el robo de transeúntes y locales comerciales. Muy importante la participación de la ciudadanía, ya que muchas veces ellos son testigos de los delitos que se están cometiendo y es importante que nos ayuden con la información, con las denuncias, para que nosotros podamos seguir operando. Con este operativo se evitó que cientos de dosis de marihuana lleguen a los consumidores. Los ciudadanos venezolanos fueron entregados a las autoridades judiciales para el inicio del proceso legal, que podría terminar con ellos en prisión. Fernando Escurra, TC Televisión. Un brazo armado de la banda Los Lagartos, que operaba en la frontera sur, fue desarticulada por la policía. La peligrosa agrupación estaba vinculada a 13 muertes violentas en la provincia del Oro. También extorsionaba a comerciantes de la zona, a los que pedía, a varios de ellos, hasta $50.000 para no atentar contra su vida y la de sus bienes. Ni la lluvia que caía en la madrugada impidió que la policía realice el operativo. Al parecer, la agrupación estaba en plena celebración cuando los agentes de inteligencia allanaron la casa en la que se encontraban. Son parte de una estructura de sicarios vinculada a 13 muertes violentas ocurridas en la provincia del Oro. Controlando específicamente la frontera sur, Ecuador-Perú, se realizó una operación en Daule y en Huaquillas. La agrupación también extorsionaba a comerciantes en Huaquillas. Por ejemplo, por cada local pedían entre $30.000 y $50.000. Esta banda también operaba en puntos fronterizos con Perú. Vigilaban cada paso clandestino y quienes pasaban de forma ilegal tenían que pagarles. La banda se autodominaba a los Pepes, como los antiguos rivales de Pablo Escobar en Colombia. Y estamos articuladas todas las direcciones investigativas para dar mejores resultados a la ciudadanía. Los 11 detenidos serán procesados por asociación ilícita. Jorge García, TC Televisión. Como siempre, muy agradecidos. Nos encontramos mañana. Buen jueves para todos, ¿ah? Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos.